El amor de Dios por la justicia. Lección 6. Primer trimestre. Del 1 al 7 de febrero del 2025. Sábado por la tarde. Día 1 de febrero. Más bien, alábese en esto el que se alabe, en entenderme y conocerme que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Dios. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Ningún hombre, sin la ayuda divina, puede alcanzar este conocimiento de Dios. El apóstol dice que el mundo, mediante la sabiduría, no conoció a Dios. Cristo estaba en el mundo, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. Jesús declaró a sus discípulos: Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En la última oración por sus seguidores, antes de entrar en las sombras de Getsemaní, el Salvador levantó los ojos al cielo y, compadecido de la ignorancia de los hombres caídos, dijo: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste del mundo. Cristo vino a revelar a Dios al mundo como un Dios de amor, lleno de misericordia, ternura y compasión. Las densas tinieblas con que Satanás se había esforzado por cubrir el trono de la deidad fueron barridas por el Redentor del mundo, y el Padre se manifestó de nuevo a los hombres como luz de vida. Cuando Felipe vino a Jesús con la petición: «Muéstranos al Padre y nos basta», el Salvador respondió: «¿Tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstrame al Padre?» Cristo se declara enviado al mundo como representante del Padre. En su nobleza de carácter, en su misericordia y tierna piedad, en su amor y bondad, se presenta ante nosotros como la encarnación de la perfección divina, la imagen de Dios invisible. Domingo, día 2 de febrero. Amor y justicia. Lee Salmo, capítulo 33, versículo 5, Isaías, capítulo 61, versículo 8, Jeremías, capítulo 9, versículo 24, Salmo, capítulo 85, versículo 10 y Salmos, capítulo 89, versículo 14. ¿Cómo arrojan luz estos textos sobre la preocupación de Dios por la justicia? Mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres, pero la misericordia no pone a un lado la justicia. La ley revela los atributos del carácter de Dios, y no podía cambiarse una jota o una tilde de ella para ponerla al nivel del hombre en su condición caída. Dios no cambió su ley, pero se sacrificó en Cristo por la redención del hombre. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19. El amor de Dios ha sido expresado en su justicia no menos que en su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. Había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz. Pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están insolublemente unidas. La una no puede existir sin la otra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Salmos capítulo 85 versículo 10. Por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. El deseo de todas las gentes, páginas 710 y 711. La gracia de Cristo y la ley de Dios son inseparables. La gracia de Cristo y la ley de Dios son inseparables. En Jesús, la misericordia y la verdad se encontraron. Era el representante de Dios y el ejemplo de la humanidad.
Presentó ante el mundo lo que la humanidad podría llegar a ser cuando se uniera por fe con la divinidad. El unigénito Hijo de Dios tomó sobre sí la naturaleza del hombre y estableció su cruz entre la tierra y el cielo. Mediante la cruz, el hombre fue atraído a Dios y Dios al hombre. La justicia se inclinó desde su puesto elevado y sublime, y las huestes celestiales, los ejércitos de la santidad, se acercaron a la cruz inclinándose con reverencia, pues en la cruz se satisfazo la justicia. Mensajes selectos, tomo 1, páginas 409 y 410. Lunes, día 3 de febrero. Dios es totalmente bondadoso y justo. Lee Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, y Salmos, capítulo 92, versículo 15. ¿Qué enseñan estos pasajes sobre la fidelidad y la justicia de Dios? Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Salmos capítulo 144, versículo 15. Agradeceré al Señor mi Dios por su gran bondad, misericordia y amor expresados a la familia humana. Estoy impresionada con la idea de que debemos cultivar la alegría. ¿Y qué hace esto? Revela al mundo la paz y el consuelo que es nuestro privilegio pedir. No honra a nuestro Señor y Salvador que llevemos una sombra de pesar. Muchos lo hacen. La ternura de Dios para su pueblo, su incesante cuidado, las riquezas y la sabiduría de los métodos que empleó para conducirlos hacia Él, demandan nuestras ofrendas de gratitud, expresadas en la más ferviente dedicación para servirle con toda humildad de la mente y contrición del alma. El Señor es bondadoso y quiere que su pueblo represente su bondad amante, reconociendo a Dios en felices acciones de gracias. Todos los que aprecien los favores de Dios serán un pueblo feliz. A fin de conocerle, página 129, párrafo 5. Lee ahora Salmos capítulo 9 versículos 7 y 8 y Salmos capítulo 145 versículos del 9 al 17. ¿Qué enseñan estos versículos sobre Dios? A Dios debemos todo lo que tenemos y somos. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Él no nos ha olvidado. En su libro cada ser humano tiene una página en la que está registrada toda su historia. Dios trabaja constante e incansablemente por nuestra felicidad. Los tesoros que ha puesto a nuestro alcance son innumerables. El Señor es bueno con todos y sus entrañables misericordias están por encima de todas sus obras. Él abre su mano y sacia el deseo de todo ser viviente. Él es el Padre de las misericordias y el Dios de todo consuelo. La tierra está llena de su bondad. La creación proclama con voz innumerable la indulgencia, el amor y la compasión del Todopoderoso. A través de los siglos, Dios ha manifestado por el género humano un amor sin parangón. Amó tanto al hombre que le concedió un don que no se puede calcular. Para que se manifestara la abundancia de su gracia, envió a su Hijo unigénito a nuestro mundo, para que viviera como hombre entre los hombres, para que gastara su vida al servicio de la humanidad. Por nosotros, el Hijo del Dios infinito fue contado entre los transgresores. Cristo fue el canal a través del cual el Padre derramó en el mundo el rico torrente de su gracia. Dios no podía dar menos que la plenitud, ni era posible dar más. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Martes, día 4 de febrero. El carácter inmutable de Dios. Lee Malaquías capítulo 3, versículo 6 y Santiago capítulo 1, versículo 17. ¿Qué enseñan estos pasajes sobre el carácter de Dios? La obra de Dios es la misma en todos los tiempos, aunque hay distintos grados de desarrollo y diferentes manifestaciones de su poder para suplir las necesidades de los hombres en los diferentes siglos. Empezando con la primera promesa evangélica y siguiendo a través de las edades patriarcal y judía para llegar hasta nuestros propios días,
ha habido un desarrollo gradual de los propósitos de Dios en el plan de la redención. El Salvador, simbolizado en los ritos y ceremonias de la ley judía, es el mismo que se revela en el Evangelio. Las nubes que envolvían su divina forma se han esfumado, la bruja y las sombras se han desvanecido, y Jesús, el Redentor del mundo, aparece claramente visible. El que proclamó la ley desde el Sinaí y entregó a Moisés los preceptos de la ley ritual es el mismo que pronunció el sermón sobre el monte. Los grandes principios del amor a Dios que él proclamó como fundamento de la ley y los profetas son solo una reiteración de lo que él había dicho por medio de Moisés al pueblo hebreo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 y 5. Levítico capítulo 19 versículo 18. El Maestro es el mismo en las dos dispensaciones. Las demandas de Dios son las mismas. Los principios de su gobierno son los mismos, porque todo procede de aquel en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago capítulo 1 versículo 17. Patriarcas y Profetas, página 343, párrafo 1. Lee ahora 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, Tito, capítulo 1, versículo 2 y Hebreos, capítulo 6, versículos 17 y 18. ¿Qué enseñan estos textos sobre Dios? Dios condesciende a encontrarse con el hombre en su debilidad humana. El Señor nos ha prometido su palabra para que no haya ocasión de cuestionar ni dudar. En la Escritura dice: Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, lo confirmó con juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales era imposible que Dios mintiera, tuviéramos un fuerte consuelo los que hemos huido en busca de refugio para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esperanza que tenemos como ancla del alma, segura y firme y que penetra hasta lo que está dentro del velo. Cuán misericordioso y clemente es nuestro Dios al encontrarse así con los pensamientos de las mentes humanas. Ciertamente Dios no podría hacer más por su pueblo de lo que ha hecho. Estas preciosas promesas no son dadas a unos pocos talentosos, sino a todos, altos o bajos, libres o esclavos, ricos o pobres, que se han esforzado por cumplir con sus requerimientos. Miércoles, día 5 de febrero. ¿Un Dios arrepentido? Lee Éxodo capítulo 32 versículo 14 y compáralo con Jeremías capítulo 18 versículos 4 al 10. ¿Qué opinas de estas descripciones del ceder de Dios? Dios en el cielo contempló todo aquello y advirtió a Moisés de lo que estaba ocurriendo en el campamento, diciendo: Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Testimonios para los ministros, página 100. Párrafo 1. Lee Números, capítulo 23, versículo 19, y Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 29. ¿Qué enseñan estos textos con respecto a si Dios se arrepiente o no? Embargado por el temor reverente que le inspiraban estas revelaciones, Balaam exclamó: Porque contra Jacob no vale agüero, ni adivinación contra Israel. Números capítulo 23, versículo 23. Conforme al deseo de los moabitas, el gran mago había probado el poder de su encantamiento,
pero precisamente con respecto a esta ocasión se iba a decir de los hijos de Israel: lo que ha hecho Dios. Mientras estuvieran bajo la protección divina, ningún pueblo o nación, aunque sea auxiliado por todo el poder de Satanás, podría prevalecer contra ellos. El mundo entero iba a maravillarse de la obra asombrosa de Dios en favor de su pueblo, a saber que un hombre empeñado en seguir una conducta pecaminosa fuera de tal manera dominado por el poder divino que se viera obligado a pronunciar, en vez de imprecaciones, las más ricas, las más preciosas promesas en el lenguaje sublime y fogoso de la poesía. Y el favor que en esa ocasión Dios concedió a Israel había de ser garantía de su cuidado protector hacia sus hijos obedientes y fieles en todas las edades. Cuando Satanás indujera a los impíos que calumniaran, maltrataran y exterminaran al pueblo de Dios, este mismo suceso les sería recordado y fortalecería su ánimo y fe en Dios. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 424, párrafo 1. Jueves, día 6 de febrero. Aferrarse al amor y la justicia. Lee Mateo capítulo 5 versículos 43 al 48. ¿Qué enseña esto sobre el asombroso amor de Dios? ¿Cómo debemos actuar con los demás a la luz de esta enseñanza de Jesús? Señaló Jesús a sus oyentes al gobernante del universo bajo un nuevo nombre, Padre nuestro. Quería que entendieran con cuánta ternura el corazón de Dios anhelaba recibirlos. Enseñó que Dios se interesa por cada alma perdida, que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ninguna otra religión que la de la Biblia presentó jamás al mundo tal concepto de Dios. El paganismo enseña a los hombres a mirar al Ser Supremo como objeto de temor antes que de amor, como una deidad maligna a la que es preciso aplacar con sacrificios, en vez de un padre que vierte sobre sus hijos el don de su amor. Aun el pueblo de Israel había llegado a estar tan ciego a la enseñanza preciosa de los profetas con referencia a Dios, que esta revelación de su amor paternal parecía un tema original, un nuevo don al mundo. Cuando nuestro carácter no conocía el amor y éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos a otros, nuestro Padre Celestial tuvo compasión de nosotros. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Si recibimos su amor, nos hará igualmente tiernos y bondadosos, no solo con quienes nos agradan, sino también con los más defectuosos, errantes y pecaminosos. Los hijos de Dios son aquellos que participan de su naturaleza. No es la posición mundanal, ni el nacimiento, ni la nacionalidad, ni los privilegios religiosos lo que prueba que somos miembros de la familia de Dios. Es el amor, un amor que abarca toda la humanidad. Aun los pecadores cuyos corazones no estén herméticamente cerrados al Espíritu de Dios, responden a la bondad. Así como pueden responder al odio con el odio, también corresponderán al amor con el amor. Solamente el Espíritu de Dios devuelve el amor por odio. El ser bondadoso con los ingratos y los malos, el hacer lo bueno sin esperar recompensa, es la insignia de la realeza del cielo, la señal segura mediante la cual los hijos del Altísimo revelan su elevada vocación. Discurso Maestro de Jesucristo, página 64, párrafo 4, página 65, párrafos 3 y 4. Viernes, día 7 de febrero. Estudio adicional. La muerte de Cristo demuestra el gran amor de Dios por el hombre. Es nuestra garantía de salvación. Quitarle al cristiano la cruz sería como borrar del cielo el sol. La cruz nos acerca a Dios y nos reconcilia con Él. Con la perdonadora compasión del amor de un padre, Jehová contempla los sufrimientos que su Hijo soportó, con el fin de salvar de la muerte eterna a la familia humana, y nos acepta en el amado. Sin la cruz, el hombre no podría unirse con el Padre. De ella depende toda nuestra esperanza, de ella emana la luz del amor del Salvador. Y cuando al pie de la cruz el pecador mira al que murió para salvarle, puede regocijarse con pleno gozo, porque sus pecados son perdonados. Al postrarse con fe junto a la cruz, alcanza el más alto lugar que puede alcanzar el hombre. Mediante la cruz podemos saber que el Padre Celestial nos ama con un amor infinito. Debemos maravillarnos de que Pablo exclamara: «Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo». Gálatas capítulo 6, versículo 14.
Es también nuestro privilegio gloriarnos en la cruz, entregarnos completamente a aquel que se entregó por nosotros. Entonces, con la luz que irradia del Calvario brillando en nuestros rostros, podemos salir para revelar esta luz a los que están en tinieblas. Hechos de los Apóstoles, páginas 170, párrafo 4 y 171, párrafo 2. Amén y muchas bendiciones a cada uno de los oyentes.